Y la memoria, como ves, a veces solo sirve para el dolor. No hay palabras sin memoria, digo yo. Por eso vengo, para contarte estas cosas. Ningún premio literario te hace mejor o peor escritor. ¿Quién es él? Mempos Giardinelli. Mempo es la figura del intelectual comprometido. Vive para la literatura. Yo he sudado mucho la camiseta. Para mí escribir es un laburo. Mempo trabaja la elipsis como los grandes maestros norteamericanos. Lo más importante es lo que no sucede. Si no me aparece ninguna jodida víbora o alacrán, qué correntada cabrona que tiene ese río, es impresionante. Me estoy cocinando, hermano, es una cosa, me estoy deshidratando, cagado de calor. Bueno, vamos. Bueno, ahora son las 6:05 de la mañana, estamos en un pueblo que se llama Aviateray y estamos yendo para Monte Quemado, que queda en el extremo oeste del Chaco, y ahí vamos a desviar hacia Monte Adentro, vamos a ver. Vamos llevando toda esta mercadería que está ahí atrás para una escuela que queda en medio del monte, así que bueno, ya llegaremos en un par de horas, espero que estemos ahí. Todos los que hemos escrito en el Chaco, en los últimos 100 años, desde Quiroga para acá por lo menos, todos hicimos una literatura nacida en lo que vimos y vivimos. Yo me crié en este río, entonces pues el río aparece naturalmente en lo mío. Y el río allá, a lo lejos, intuido más que visto. Un río serio, el Paraguay, como el Paraná. Ríos en serio, grandes, anchos, caudalosos, asesinos muchas veces, desbordados como la furia caliente de estas tierras. El imaginario de Horacio Quiroga es muy cercano al imaginario de algunos escritores norteamericanos, ¿no? Como Erskine Caldwell, como William Faulkner, autores que narraron una temperatura social, una geografía muy vinculada al algodón, a los grandes algodonales del sur de Estados Unidos. Y el río Paraná tiene una cercanía muy grande con el Mississippi, un gran río navegable por el cual la República del Paraguay hace prácticamente todo su comercio exterior. Y yo supongo que eso de alguna manera nos llegó por la literatura e hicimos y hacemos una literatura muy vecina, pero ninguna influencia de eso hubiera ejercido su funcionamiento en la influencia si yo no hubiera tenido previamente lo que yo tuve, que fue esto. Eso que capta Mempo en sus cuentos y también en sus novelas como recuerdo de la infancia de determinados personajes es la reinvención de un Chaco que necesitábamos, porque ¿qué haces en un lugar donde no hay una tradición como en ciudades o provincias que tienen 4 siglos y lo reinventás literariamente? En la huida, Mempo Giardinelli se va trasladando y va recorriendo el Chaco. Huida y road action es algo que a mí me apasiona mucho como propuesta literaria y supongo que tiene que ver sobre la concepción del viaje como descubrimiento, el viaje como una continuidad en las conductas, las malas conductas sobre todo de los personajes, y las grandes novelas clásicas que uno ha leído de Cervantes para acá, en realidad
se apoyan en el movimiento, en la acción, en el viaje, no en vano. Don Quijote y Sancho Panza son itinerantes, van viajando por la Mancha. Pero hablamos del Chaco, lugar feroz y despiadado, mera selva impenetrable, puro lodo, cerrazón, alimañas y ni siquiera bonitos paisajes. Es la región más olvidada de la mano de Dios, el Gran Chaco, corazón de Sudamérica. Este es el maestro Torres, vamos a ir a saludar. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo va? ¿Pero qué vino con corbata, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mucho gusto. ¿Usted? ¿Qué tal? Qué gusto verlo. Igualmente, con corbata, usted. hombre? Sí, bueno, había que venir con todos los honores. Ah, bueno, qué Así bien. llegamos, ¿Y estos son los chicos de ustedes? Ahí están los chicos. Ah, Este ¿cómo es le el señor va? Mempo. Hola, mi amor. Hola. De acá tenemos 22 kilómetros. Ah, está más corto que Sí. por allá. Vamos, Seguimos seguimos adelante. entonces, pero Sí, un sí, placer. Sí. La comunidad entera de aquí, del paraje El Bretón, está muy agradecida del trabajo que se está haciendo con el señor Mempo y hay un contacto fluido casi permanentemente con él, con su fundación, nos brinda toda la ayuda que necesitamos. Yo empecé la fundación con una idea educativa para trabajar en la promoción de la lectura, que es lo que yo he hecho toda mi vida de grande. Ahí venga, vamos a bajar nosotros, entre varios. Estos son guapos todos. Y me fui dando cuenta que no se puede trabajar en educación, no se puede hacer cultura, no se puede enseñar a leer si al mismo tiempo uno no está ayudando a dar de comer, porque digo, acá el hambre es algo muy, muy doloroso y muy agresivo en esta sociedad. Alta en el cielo, una águila guerrera, audaz celeste. Me emocionó mucho cuando cantaron la canción a la bandera. Esto es mi país, esto es la Argentina verdadera, la profunda, ¿no? El color del mar, así en el alta. Algo prefiguraba un exilio en mi vida. Mi primera novela publicada es una novela de exilio cuando yo ni sabía que me iba a ir al exilio. En realidad, yo hablo en esta novela, es el exilio de otro hombre. Y la intención de hacerlo novela, de salirme de la vida real del personaje Bartolo, quizá tuvo que ver con algo que íntimamente ya en aquellos años habré sospechado. Había sido doloroso no poder ver a su padre cuando estaba moribundo. Eso era exilio. Haberse enterado de la muerte de su madre cuando estaba internado en Bahía Blanca, 2000 kilómetros al sur e impedido de acercarse a la frontera con el Paraguay. Haber trabajado tanto y con tantos sacrificios. Haber perdido siempre. Mi salida del país llevó su tiempo. En realidad no fue una decisión tomada de improviso. Yo trabajaba en el diario Crónica en Buenos Aires. Nunca olvidaré el 24 de marzo del 76. Yo era delegado sindical, o sea, para mí me interesaba mucho la reivindicación gremial, digamos, y la libertad de expresión, que era lo que nosotros defendíamos. Iba a salir mi primera novela, que se llamaba ¿Por qué prohibieron el circo? Una noche me avisaron que había ido el ejército, habían sacado la bodega y se prohibía la novela, ¿no? No solo la mía, eran varias novelas, pero entre ellas estaba la mía. Y ahí tomé la decisión de que no podía quedarme en la Argentina. Como yo había sido delegado sindical muchos años, tenía muy mala relación con uno de los gerentes de la editorial en que yo trabajaba. Yo trabajaba en la editorial Abril. Un día muy desazonado se me ocurre llamar por teléfono a este hombre. Y me dijo, hace rato estaba esperando que me llamara. Y le dije, necesito ayuda. Me citó en la Florida Garden a las 6 de la tarde y para mí fue una decisión tremenda. Yo no sabía si era cierto que iba a estar el hombre o que era una trampa. Con mucho miedo y vuelta, pero no tenía opción, así que fui. Y ahí estaba este hombre sentado a la mesa, me senté, le dije, buenas. Y me dijo, ¿qué necesitas? Y le dije, mire, me tengo que ir del país. No tengo pasaporte, no tengo dinero. Y me dijo,
haceme llegar una fotografía, 2 fotografías tuyas 4x4 mañana, sin barba. Y me dice, nos vemos acá en 72 horas. Pues llegué y este hombre estaba ahí sentado, tenía un sobre blanco adelante. Y me dijo, esto no existió, pibe. Esto nunca existió. Yo no te ayudé. Que tengas suerte. Y yo abrí el sobre y había un boleto solamente de ida. Buenos Aires, Caracas, México. 3 billetes de $20. Y un pasaporte impecable. Y yo estaba en Argentina, preso. Y sale la noticia que ganó el Premio Nacional de Novela en México, Mempo. Y te imaginas mi alegría. En general eso se lo otorgan a los mexicanos. Parece una luna como la de mi novela. Fíjate que esa luna llegó para entusiasmarnos. Impresionante, ¿no? Luna Caliente, un texto que se refiere a la dictadura, pero no está presente la dictadura en primer plano. Está como el clima de fondo. Mempo trabaja la elipsis como los grandes maestros norteamericanos. Lo más importante es lo que no sucede. Viajaron a Resistencia en completo silencio. Ramiro prefirió no insistir con sus preguntas ni sus ironías. El ambiente en el Falcon era gélido, a pesar del calor de la noche. Así que se dedicó a mirar la luna desde la ventanilla. Estaba caliente. Todo el país estaba caliente ese diciembre del 77. El primer borrador la escribí en 22 días. Escribí en 22 días con una pasión en estado de excitación casi permanente, porque solo así se puede escribir una novela con ese nivel de violencia, de pasión, de desgarramiento, de dolor, porque es una tragedia por donde la mire. Creo que admite muchas lecturas. Si alguien quiere una novela de pasión, de calentura y de sexo, evidentemente lo es. Una novela de un erotismo exultante, puede ser. Pero también es una novela política, es una novela de exilio, es una novela policíaca, es una novela de misterio, es una novela de acción. Araceli era insaciable, lo sería irrefrenablemente y él también. Cualquier maldad era posible para ellos si estaban juntos. Cuando acabaron, se quedaron así, abrazados, escuchando sus respiraciones. El crimen era vivir así, tan calientes como esa luna que atestiguaba ese abrazo. Todas sus pasiones iban a desbordarse siempre de ahí en adelante, como el Paraná cada año. Vamos, Carlito. Golazo, vamos, Carlito. ¿Recordás alguna vez que el amigo haya jugado al fútbol? Yo no lo vi nunca. Yo no lo vi nunca. Yo era muy malo, patadura, y la iba de zaguerito, pero me mandaban al arco. Y después intenté jugar en México, en el exilio, que se juntaban en la Villa Olímpica, y no, me echaron porque era muy mal. Era un desastre, lo más patadura que te puedes imaginar. Siempre lo digo y me gusta decirlo. Yo si he escrito algún libro, se lo debo a que Mempo me empujó a concretarlo. Él es un tipo de una voluntad de fiera, él trabaja muchísimo, de hecho vive para la literatura.
Me dije, vamos, acabemos, en esta tierra lejana, en esta Navidad tan fría, tomar rumbo al sur. Ahora la democracia ha vuelto al sur. Y volver. Y eran las 4 de la tarde y la culpa. Yo no sé por qué estoy aquí. Muchas veces me lo han preguntado y se supone que yo tengo que tener una respuesta de por qué vivo, por qué volví al Chaco. Una razón quizá tenga que ver con un recuerdo muy hermoso de mi propia infancia, mi adolescencia. Yo fui tremendamente feliz en este pueblo, cuando este era un pueblo pequeño. Al mismo tiempo, el clima ha jugado otro papel muy importante. El clima a esta altura de mi vida, además. Yo volví acá a los 40 y tantos años, no como un elefante que va a morir al cementerio, pero sí como alguien que, bueno, que hizo un ciclo y para mí era importante volver a mi tierra. Tenía muchas ganas, yo estuve 22 años fuera del Chaco y la verdad que tenía una idealización que la hice en mi literatura. Toda mi literatura está vinculada al Chaco. Bueno, le voy a leer un cuento que se llama Yarará, como manguera. ¿Saben lo que es una yarará? Sí, señor. Ajá. Esta es una historia que me contó mi papá, en serio, ¿eh? Dice, aquel diciembre fue muy caliente y húmedo. Mi papá al volante de su Ford 40 negro, con gomas pantaneras, para mí era como Superman. Y yo iba sentadito en el asiento de atrás, cubierto de polvo. Nosotros que necesitamos en esta sociedad más que nunca ciudadanos críticos, ciudadanos pensantes, sabemos que a través de la lectura lo podemos lograr, ¿no? Y creo que en eso él es un promotor, ¿no? En esa causa, es uno de los primeros que llevó adelante esto que yo digo la causa de la lectura, ¿no? Y que él habla hasta de una resistencia cultural. Yo creo que Mempo es la figura del intelectual comprometido, ¿no? Yo no conozco un gesto similar por parte de un escritor, digamos, vivo por lo menos, qué sé yo. Y es un triple salto mortal el de Mempo para saltar de esa soledad que le da el oficio para comunicarse de esa forma con la sociedad, digamos, ¿no? Los comedores que tiene para los niños que realmente pasan hambre tremendo, su angustia social, no tiene precio. Este edificio en el que hoy funciona nuestra fundación es un edificio de 1930, fue el lugar donde funcionó la división de identificaciones de la policía del Chaco hasta que terminó la dictadura. Estuvo cerrado después de la dictadura durante unos 15 años y en el año 2001 nos fue entregado para resignificarlo. Y la memoria, como ves, a veces solo sirve para el dolor. Y sin embargo tenemos que exprimirla como a una naranja, revisarla, porque la memoria está antes de la palabra. Es la que permite el uso de la palabra, la justifica, la ensancha. No hay palabra sin memoria, digo yo. Me gustaría que lo pienses. Por eso vengo, para contarte estas cosas. Yo tengo un recuerdo muy lindo de mis padres. Era una pareja muy peculiar, eran dos cabrones que se las pasaban peleando, discutiendo y follando. Los escuché hacer el amor muchas veces, en la noche, en la siesta, y era una cosa muy sabrosa, porque después se agarraban durante el día, se puteaban, ¿no? Pero la sensación que tengo era dos caracteres muy fuertes, muy peleadores y muy amantes. Quizá yo tengo esto idealizado, finalmente son recuerdos de alguna manera vagos. Tengo muchas historias que me contó mi hermana, cosas que fueron quedando en el camino y que de alguna manera como formación de una familia imaginaria. Es muy probable que inconscientemente yo haya querido hacer una literatura con los materiales que yo tenía, y los materiales que yo tenía era el dolor prematuro. Yo no sé, la gente que lee o cualquier persona, cuándo se recuerda llorando por un dolor adulto. A mí me pasó a los 10 años, 11 años. Me recuerdo a mí mismo llorando ante el cadáver de mi padre y después ante el cadáver de mi madre. Yo la encontré en el piso agonizante a las 7 de la mañana cuando yo iba a ir a la escuela. La literatura no suele escribirse sobre triunfos, sino sobre derrotas, sobre tragedias, sobre pérdidas. Bien dice
Creo que lo estableció Borges, y es muy difícil hacer una literatura de la dicha. Yo no sé cómo hice Santo Oficio de la Memoria. Sé que empecé con una idea de hacer una novela sobre las Malvinas. Yo estaba muy conmocionado, como todos los argentinos, año 82. La novela no me salió eso. No. Esa novela que yo pensé que iba a ser, me desató indagaciones y preguntas alrededor de nosotros, los argentinos, como familia, como grupo colectivo. Y ahí se empezó a perfilar una idea de la inmigración. Me di cuenta que el tema de la inmigración es un tema clave en la historia argentina y que, bueno, esa familia era de alguna manera una representación de la construcción de este país. ¿Quién irá a esperarme al puerto? Si no estarán mis hijas, si no estará Silvana, ¿quién me importa que me espere? ¿Por qué es tan doloroso saberse esperado por quienes a uno no le interesa que lo esperen? ¿Por qué nunca te espera quien verdaderamente quieres que te espere? En el movimiento de las aguas, en las figuras que forman las olas, veo el rostro de las tías, mis hermanas, aguardando en el puerto. El Rómulo Gallegos yo ni sabía que mi novela era candidata. Cuando me llamaron de Caracas, me acuerdo, me llamaron un día, que además creo que era el 2 de agosto, que es mi cumpleaños, y el cumpleaños de Rómulo Gallegos. Me dijeron, oye, usted que haga una voz caribeña en el teléfono. No, Rómulo, no me jodas, ¿quién eres? No tenía ni idea. Lo disfruté una semana, 10 días, una pequeña palmada al ego, y luego la vida continúa y tienes que seguir escribiendo. Y los problemas literarios van a ser exactamente los problemas escriturales van a ser exactamente lo mismo. Y lo que tienes que leer sigue siendo lo que tienes que leer. Yo creo que esa novela, que es justamente la que gana el premio Rómulo Gallegos, es una de las grandes novelas de Mempo, y en lo personal yo creo que es la que más lo cumple y lo justifica como escritor y como persona. No escribí Santo Oficio de la Memoria, ni ninguna obra mía, ninguna la escribí con ninguna técnica. Siempre lo digo, la literatura es una indagación, la literatura es una búsqueda, la literatura es descubrir lo que no se conoce, es hacer tu propio universo en el cual los planetas van a girar como se te cantan las pelotas, qué sé yo. Procedemos a la entrega de los premios y las menciones de las categorías Escuela y Sociedad. Y hay algo que yo vislumbré y de entrada y creo que ha sido un acierto personal en mi vida. Y es saber que ningún premio literario te hace mejor o peor escritor. Y eso a mí me da una gran alegría. He sido muy afortunado porque me han amado mucho. Y yo he amado mucho y amo mucho. Y me he podido ocupar toda mi vida de lo que yo quería hacer. Mi vida ha sido la literatura y, bueno, no sé si es bueno, mucho, poco, grande, pero para mí es Dios, ¿no? ¿Cuál es el verso final, el imprecisable verso final que sintetiza el ansia del regreso? ¿Qué queda del poema finalmente cuando se ha pensado todo, se ha decidido nada y apenas sobreviven preguntas, inseguridades, soledad, fracaso, dudas, o sea, palabras, sueños?